está ayudando con las preguntas de la compañera? Pregunta esa. No, pregunta esa. ¿Cuál es la fisiopatología general de la insuficiencia aguda intrarrenal? ¿Cuál es la fisiopatología en general de la insuficiencia renal aguda intrarrenal? Grave, Tamara. Sí, ya tengo. Inciso A. Inciso A. Origen vascular. Verdadero. Pongan verdadero. Yo lo voy a explicar por qué. Eso es verdadero. Rosa María. Inciso B. Origen tubular. Y falta acá intersticial. Listo. Inciso C. Ingresábamos a ponerlo falso. Depende de la aorta. Inflamación. Por inflamación de la aorta. Inciso D. Por toxina botulínica. Eso es falso. Empezamos entonces la clase. ¿Qué quiero que primero se ubiquen cuando están estudiando? Insuficiencia renal aguda, intrarrenal. La pregunta que tienen que hacerse es de origen vascular o es de origen intersticial. Son dos preguntas que hay que hacerse. Y ahora les voy a recordar cuándo se considera vascular. Bien que eso les voy a recordar y van a llenar ya con lo que saben. Para hablar de vascular hay que poner el ventrículo izquierdo. En este ventrículo izquierdo tenemos la aorta. Y de la aorta salen ramas que van al hígado, que van a los riñones, al vaso, arterias renales que llevan, las arterias que llevan sangre. Una de estas arterias, aquí abajito, es la renal, que están llevando sangre a los riñones. Eso es lo primero que tienen que recordar de anatomía. Lo segundo, fisiología. Tienen que recordar que el gasto cardíaco básico son 5 litros por minuto, un recordatorio. Que cuando ustedes tienen 5 litros por minuto, tienen un gasto cardíaco, una presión arterial normal, una PAN normal, 120/80. Y que todo lo que sea disminución del flujo sanguíneo renal va a causar mala perfusión en las arterias renales. Va a causar disminución del flujo renal y cuando yo digo disminución de la perfusión estoy diciendo disminución del flujo renal. Para ello, otro dato que deben recordar, que si aquí yo tengo 5.000 ml, ¿cuánto de sangre de estos 5.000 pasan por los riñones en un minuto? 1.200 ml, el gaito creo que dice 1.100, es variable, entre 1.100 y 1.200. Puede ser el 21% del gasto cardíaco. Entonces, una cosa que eso lo tienen que tener siempre claro. ¿Qué aprendieron ustedes en las insuficiencias renal aguda prerrenal? ¿Cuál es la causa fundamental prerrenal? Hipoperfusión. Hipoperfusión. Ustedes ya me están diciendo, me están hablando, cuando dicen hipoperfusión, me están diciendo que el flujo sanguíneo renal no es 1.200, que el flujo sanguíneo renal es 500, es 400. Me están diciendo que hay algo aquí arriba que bajó el gasto cardíaco, hay algo que bajó la presión arterial, y eso es lo que ustedes han aprendido, como las deshidrataciones, los vómitos, las diarreas, las quemaduras, las pancreatitis.
y la sepsis porque había venodilatación, disminución del retorno venoso. ¿Qué tenían en común? Hipovolemia o disminución de la presión, disminución de la presión de perfusión, disminución de la presión que era de 60, eso es fisiológico, disminuye esa presión a nivel arteriolar y también va a disminuir la presión a nivel glomerular. Eso es prerrenal. Entonces, cuando yo hablo de cuál es la causa básica en la insuficiencia renal aguda prerrenal, el origen es vascular, que estamos hablando netamente de vasos. Y en prerrenal vimos que el principal mecanismo de compensación, cuando yo les dije a ustedes, les pedí que estudien o que busquen choque hipovolémico, primer y segundo grado, era hasta el 30% de déficit. Entonces, cuando es una pérdida del 30% de déficit, nosotros teníamos acá una disminución de la presión glomerular. Y había otra pregunta: ¿cómo interviene el sistema angiotensina-angiotensina? La respuesta era vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, se dilata la arteriola aferente, se contrae la eferente. ¿Para qué? Para compensar la presión de filtración glomerular y corregir nuevamente el filtrado glomerular que estaba abajo a 125 ml nuevamente. Hasta ahí, compensado. Y ahora les voy a dar el dato que todavía no lo teníamos muy claro. Y la pregunta es: ¿y qué sucede si después de una caída en un choque hipovolémico del 30, del 40% persiste y no recibe ayuda el paciente? O sea, persiste la hipovolemia, está peor la hipovolemia, 40% en choque. Dijimos que se activaba el simpático, se activa el sistema renina-angiotensina y la aldosterona para compensar gasto cardíaco. Pero ya con un choque hipovolémico del 30-40% esto no está funcionando. Y este es el detallito. Y se rompen los mecanismos reguladores del flujo renal. O sea, ya no va a actuar angiotensina 2, ya no va a actuar simpático, ya no va a actuar ADH, ya no puede, ya no les da. Consecuencia de esa imposibilidad se genera la necrosis tubular aguda. ¿Y por qué se caracterizaba la necrosis tubular aguda? Se caracterizaba porque empezamos con hipovolemia. La hipovolemia lleva a la isquemia, o sea, la disminución de la perfusión. Y es tan intensa la isquemia que tenemos ahora hipoxia. ¿Pero hipoxia de quién? Del endotelio. Y aquí se activaba la disfunción endotelial con activación de integrina, con activación de LICAN, aumento de la permeabilidad del glomérulo, aumento de fuga de líquido hacia el intersticio. Y miren esto. Y acá había un desbalance. Las endotelinas aumentan, vasoconstricción, y no se corrige la presión glomerular. Y disminuyen las prostaglandinas que eran vasodilatadoras y disminuía el óxido nítrico. Entonces, todo eso va a profundizar la isquemia, la hipoxia. Consecuentemente, ya el paciente entra en necrosis tubular aguda y entra con lesión de túbulo. ¿Y qué era la lesión de túbulo? Era disminución del ATP, aumento del calcio, aumento de la permeabilidad, y eso generaba un túbulo lleno de células epiteliales. Y también vimos por ahí que en la necrosis tubular aguda se activaba el sistema de coagulación y había más obstrucción vascular. Consecuentemente, el riñón tiene un sufrimiento intenso, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. Pero ahora, eso era necrosis tubular aguda en el contexto de insuficiencia renal aguda prerrenal. Ahora vamos a hablar nosotros de la insuficiencia renal aguda intrarrenal. Y empezamos, les pedí que revisen el tema aminoglucósidos, ¿verdad? A ver, ¿por qué los aminoglucósidos producen insuficiencia renal aguda prerrenal y intrarrenal? ¿Quién es? La lectura. ¿Quién lee lo que considera que es correcto? A ver, ¿qué dice Google? Lo tienen en el Telegram.
presentan insuficiencia renal leve que casi siempre es reversible. La toxicidad se debe a la acumulación. Ahora viene la pregunta del examen y para toda su vida. Los aminoglucósidos son tóxicos no se escriban, porque producen lesión vascular o porque producen lesión tubular. Y ahí tenemos la respuesta. Se debe a la acumulación y la retención del aminoglucósido en las células del túbulo proximal. La manifestación inicial del daño en esta zona es la expresión de enzimas del borde del cepillo de los túbulos renales, seguida de proteinuria leve y aparición de los cilindros hialinos y granulosos. Pregunta: ¿en qué parte de la lectura es tubular y en qué parte de la lectura es vascular? Primero tubular. Subraya. ¿En qué parte de la lectura dice que es tubular? Se debe a la acumulación y retención de la aminoglucosa en las células del túbulo proximal. Bien, entonces, fíjense. Vamos a representar aminoglucósido así.